Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Aquí estamos los de la Tertulia Ciudadana, transmitiendo en directo desde Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y antes de dar pie y de presentarles los dos temas del día de hoy, voy a presentarles a nuestros queridos tertulianos. A mi derecha tengo, como no puede ser de otra forma, a don Manuel Tabas. Buenos días. Buenos días, don Julián. ¿Qué tal la presentación de ese libro, La bestia que llevo dentro, en Piedrabuena? Pues se dio estupendamente, la verdad. Fue un acto íntimo, un acto muy ameno. Estuvieron sembrados quienes me acompañaron, que fue Rosa Porras y Julián Gómez. Y lo bueno que tuvimos es que conocimos que allí hay clubes de lectura que están muy interesados en que en septiembre, con la nueva obra que publicaremos con Ediciones Puerto Llano o con una que publicaremos con el patrocinio de Más Televisión, porque ya sabes que yo doy a los dos palos, pues estaremos allí acompañándonos con ellos. Y todo muy, muy agradable, los clubes de lectura muy interesados por el libro y, hombre, Rosa Porras me vendió, pero vamos, como si fuese yo el presidente del gobierno. Pero te vendió en sentido positivo. Naturalmente. Claro que como el presidente del gobierno no te vendió. Pues me alegro mucho que la cosa vaya bien y que Sería vayas triunfando como escritor. Doña Rosa Porras, que Buenos es la días. anfitriona de Piedrabuena. Buenos días. Buenos días. Pues tengo que, primero me alegro mucho de veros a todos, pero tengo que agradecer la buena disposición que tuvo la presidenta del PP en Piedrabuena, Pilar. Buena disposición, muy encantadora, echando el resto y con ánimo de ayudarnos siempre. Desde aquí, gracias. Don Félix Calle, se ha cambiado usted de lado. Buenos días. He dicho de lado. Sí, pero yo es que juego, como lo he dicho antes, juego como Cross. Intento jugar como Cross, igual de bien. No, Bueno, ten en cuenta que Kroos es un crack. pero yo lo digo en otro sentido. Que desde aquí mandamos un saludo a nuestro amigo Julián Gómez. Sí, naturalmente Julián Gómez está enfermo y Pollito y Mariano tampoco han podido venir. La señora Quintanilla ya nos, en fin, Ya, pero como que nos tiene acostumbrados a faltar. Como así Julián que- es el que repartía juego, pues he tenido que salir yo del banquillo y se oía el titular. Don David García, buenos días. Buenos días. Con un problema muy gordo que tienen las virtudes, ¿verdad? Sí, además que agradecer porque no es la primera vez que se hace eco y Más Televisión y Onda Cero Puerto Llano de ese problema y bueno, pues a ver si llegamos, por lo menos nos escuchen. Que necesitan saneamientos y agua potable y abundante en las virtudes. Bueno, abundante no, por lo menos que cubran las necesidades básicas de cualquier ciudadano. Incomprensible en el siglo XXI, ¿verdad? Y incomprensible ya no solo que no esté, que ya es incomprensible, sino ver cómo van pasando los poderes en los pueblos, en las juntas o en las diputaciones y seguimos con lo mismo y es que es culpa de no sé quién, es culpa de no sé cuánto, pero la realidad es que el que tiene el poder y la eficacia de poder hacerlo siempre da largas. Es incomprensible. Don Florentino López Montero, buenos días, bienvenido. Buenos días, Julián, buenos días. Siempre con el ciclismo y de vez en cuando a Sevilla. Bueno, antes de venir a la tertulia siempre me doy una vuelta. Ahora que hace buen tiempo. Bueno, Me da hay que una tener vuelta. cuidado con el calor, porque ya la temperatura No, pero también... a las 8 de la mañana todavía se puede salir en bicicleta. Me he dado una vuelta por los pinos. Están muy secos y muy sucios. Lo de la sociedad es preocupante, lo de la Están sequedad muy secos también, pero y no muy depende de sucios, nosotros. ¿no? La limpieza sí. La verdad es que yo creo que hay muchos ciudadanos de Puerto Llano que no valoramos lo que tenemos allí. Y hay que intentar no limpiar, sino no ensuciar. Importante, No ensuciar. importante. Pues el tema que vamos a presentar es el de las elecciones europeas. El día 9 de junio, los españoles estamos llamados a votar y poder decidir la dirección que tomará la Unión Europea. Voy a empezar por Manuel Tabas y voy a preguntar cosas tan genéricas como ¿por qué es importante votar? ¿Qué beneficios reporta pertenecer a la Unión Europea? ¿Creéis que somos todos los europeos iguales en conceptos tan básicos como la ley, el trabajo, la familia? ¿Qué partidos están más y mejor colocados? ¿Y conocéis por su trabajo a los diputados europeos? Don Manuel.
Bueno, pues a tu primera pregunta, votar siempre es importante, porque tu voto decide. Me da lo mismo que sean unas elecciones generales, que sean unas autonómicas, que sean incluso unas elecciones locales en el lugar donde tú residas y, por supuesto, las europeas. Tu voto siempre va a decidir, y si no, también siempre tienes el recurso de llamémoslo así, de poder quejarte. Aunque yo en las últimas elecciones voté, después me quejé y no me sirvió de nada. Pero bueno, por lo menos voté y mi voto decidió lo que yo quería para mi gobierno. Aquí el problema, ¿cuál es? Yo, más que la pregunta de que nos haces, la de que ¿por qué es importante votar? Diría, ¿por qué tengo que votar? ¿Por qué tengo que votar? Porque lo que estoy oyendo ahora mismo es todo en clave nacional. A mí no me están hablando de Europa, y de la fachofera y de la sanchofera estoy ya hasta el colodrillo. Yo quiero que me hablen de los problemas actuales que tiene Europa, una vez pasado el mal trago del Brexit, como puede ser la inmigración, como puede ser el desempleo, como puede ser los refugiados políticos, como puede ser el terrorismo, como puede ser la ampliación de esa Unión Europea, a quién y a cómo, como puede ser que tratemos el tema una vez que ya Inglaterra, Gran Bretaña se salió del Brexit. ¿Qué va a pasar con Gibraltar? ¿En qué nos va a afectar? Por supuesto también de lo que está haciendo Europa, tanto en la guerra de Ucrania como en el conflicto que hay en Gaza. Es decir, cosas que la Unión Europea tiene que dar ejemplo y demás. Y después lo de votar, volvemos a lo mismo. Aquí en España, ya sabemos, aunque la Constitución no lo prohíbe, la Ley Electoral General te dice que las listas tienen que ser cerradas. Es decir, que quien te ponen tienes que elegir. Lo único en el Senado, donde tú puedes elegir a quién quieres votar, y en los municipios de menos de 100 habitantes. Pero en Europa no. En Europa hablamos de Unión Europea, pero hablamos en cuanto a elecciones de desunión europea, porque las elecciones se producen del 6 al 9 de junio. Nosotros vamos a votar el 9 de junio, pero hay países que van a votar el 8 y después tendrán otra segunda votación el día 9. O sea, ahí hay una desincronía totalmente. Después, allí mayoritariamente, a pesar de que hay en algunos países, pocos ya, listas cerradas, también hay listas abiertas y listas semiabiertas. Pero es que se introdujo un nuevo listado para poder votar, que es la lista transnacional, que lo va a presentar un partido que se llama VOL. No es Vox español, VOX, sino VOLT, un partido italiano donde va a presentar lista en 16 países europeos con gente de esos países europeos. Por eso se llaman transnacionales, donde no te imponen a candidatos de tu misma nación en este caso, y de tu misma ideología para que tú los votes, y tú puedes votar a quien quieras. Y después también tenemos que en España, por ejemplo, se vota con 18 años, pero en Grecia, por ejemplo, lo van a votar con 17 años, y en Alemania hasta con 16 años. Entonces hay una desincronía total en una Europa donde tenían que ponerse de acuerdo y hacer las cosas conjuntamente. Hay un WhatsApp que dice: quiero poner en valor que en estas elecciones la circunscripción es única. Don Florentino López Montero. Cierto. Y por eso el voto y la representación es mucho más proporcional. Sin duda alguna. No, yo coincido con Tabas en que son elecciones europeas, y subrayo lo de europeas. Y los aspirantes, los políticos aspirantes a representarnos en el Parlamento Europeo tienen que hacer un esfuerzo para explicar la importancia que tiene para la vida diaria de los ciudadanos españoles pertenecer a la Unión Europea. Se tendrán que reunir con todos los sectores productivos del país, explicarles a los agricultores lo importante que para ellos es la PAC, se tendrán que reunir con los estudiantes y resaltar la importancia que tienen los programas Erasmus, se tendrán que reunir con los pescadores y resaltar la importancia que tienen para ellos los convenios que firma la Unión Europea para que puedan pescar lejos de las aguas de la Unión Europea. Tendrán que explicar también, hablando de Europa, lo importante que es para nuestras empresas la libre circulación de personas y mercancías,
que incrementa la competitividad de nuestras empresas. Tendrán que resaltar, ya sé que estoy hablando en el país de las maravillas, pero tendrán que resaltar también la importancia que es que todos los ciudadanos europeos gocemos de derechos similares y tendrán que explicar la importancia que tiene para España y para el resto de los países de la Unión Europea los fondos de compensación que han evitado mucha destrucción de empleo con los ERTEs y que han sido financiados por la Unión Europea. Y para no extenderme, tendrán que explicar una paradoja de la política. ¿Por qué en Europa gobiernan PSOE y PP y en España se odian? ¿Por qué no lo explican? Hay un WhatsApp que dice: espero que en esta mañana los tertulianos pongan en valor lo que ha significado para España estos últimos fondos, y eso se debe al buen trabajo del gobierno de coalición, les pese a unos o a otros, que más que pesar deberían estar alegres. Adelante, Rosa Porras. Pues yo creo que no voy a entrar ahora en lo que dice en el WhatsApp de este oyente. Iba a decir que estas elecciones europeas son una radiografía perfecta de lo que piensan los ciudadanos. Cada ciudadano vota de una manera directa al Parlamento Europeo. Aquí no valen ni pactos anteriores, ni trampas, ni artilugios. Es realmente lo que se vota. Pero a la vista de todas las preguntas que tú nos has dado, yo había pensado empezar hablando de la ley para todos los ciudadanos y de la sanidad, porque pensaba dejar la parte política a nuestra querida amiga Carmen Quintanilla, que va en una lista a las europeas, y pensaba que nadie mejor que ella para que nos lo explicara. Sorprendentemente no ha venido. Bueno, pues entonces yo voy a continuar en lo que estaba la ley y la sanidad. En principio, todos somos iguales ante la ley, sí y no. La igualdad es un concepto indeterminado en todos los países que configuran la Unión Europea, y siendo indeterminado, sigue siendo indeterminado en la Unión Europea. En la Carta de Niza, en su artículo 40, se habla de la igualdad de cada uno de los ciudadanos de Europa y de los derechos fundamentales. Hacen una presentación magnífica, grande, y se habla en 4 páginas, que es muy interesante leerlo, lo que es la igualdad. Cómo ha ido cambiando el tema de la igualdad desde que se crea la Unión Europea y donde nos encontramos ahora. Esto fue en el año 2000. Bien, en el 2005 los franceses y los holandeses se echaron atrás y renunciaron a todo ese texto. Con lo cual, la igualdad, que fue una promesa o una necesidad, un axioma muy entusiasmador o entusiasta o entusiasmante, se convirtió de la noche a la mañana en una decepción jurídica. Y eso es lo cierto y lo que tenemos. ¿En qué somos iguales? Somos iguales porque, como somos personas, tenemos derechos humanos y unos derechos fundamentales, pero realmente en lo que somos iguales es en circular libremente por la Unión Europea, en no ser discriminados por la nacionalidad, en poder ser candidatos a una lista para las europeas, pero en las demás cosas sería un absurdo plantearlo, porque no es verdad dentro de la Unión Europea. Bien es cierto que ellos mismos, para protestar por uno de estos delitos, crean los 2 tribunales que hay, Tribunal de Luxemburgo y Tribunal de Estrasburgo. En cuanto a la sanidad, bueno, en la sanidad sí que somos más iguales, porque la Unión Europea lo que hace es complementar las políticas de cada uno de los Estados, apoyarlas y complementarlas. Y en Europa
para alcanzar los objetivos que tenemos en los diferentes estados. En Europa para alcanzar estos objetivos tenemos dos asociaciones, realmente no sé si son asociaciones o cómo se llaman, dos agencias, que es el Centro Europeo de Prevención, donde se tratan, se prevén y se hacen las estrategias debidas en toda pandemia o crisis de salud que surja, y la Agencia Europea del Medicamento, donde se aprueban los nuevos medicamentos que se van a poner al servicio de cada uno de los pacientes en Europa. Don David García. Bueno, pues en las elecciones europeas se juega más de lo que la gente piensa. La gente piensa que como son las europeas, además tú hablas con las personas y dices, buah, si total lo que pasa en Europa, lo que no se dan cuenta es que en Europa se decide muchas de las grandes medidas que luego los países tienen que adoptar, tanto buenas como malas. Respecto a la primera pregunta, votar, yo que gracias a la vida he nacido ya en democracia y no he tenido que sufrir ningún régimen totalitario, entonces yo siempre, desde que tuve los 18 años, he votado siempre. Solo lo voté a excepción de una vez, porque tenía el día siguiente examen de historia medieval y decidí que me jugaba más en el examen que en la votación. Pero por lo demás, siempre voy a votar, más de acuerdo, menos de acuerdo, en blanco, en nulo o en algún partido, porque considero que ya que tenemos ese privilegio de la libertad de poder ejercer el voto, me parece inadmisible no ir, más que nada con algunas excusas banales como todos son iguales o lo que sea. Ves a votar, ejerce tu derecho, votes lo que votes, si es blanco, nulo o entre otras opciones. Europa tiene muchas ventajas, pertenecer al mercado único, considero que más que nada porque ya lo que es el mundo, como conocemos el mundo, y el capitalismo hace que todo esté interconectado. Entonces, yo contemplo, hace ya años que vengo defendiendo, que la Unión Europea será efectiva cuando se considere ellos mismos que la Unión Europea sea un tipo como de Estados Unidos, pero con todo, y que todos sepan remar en la misma dirección y que se pase, porque sí es verdad que aunque pertenecemos al mercado único, pero tengo la sensación que aún así en el Parlamento Europeo existe mucho la nacionalidad de cada país, no se tiene el sentimiento de europeísta. Entonces creo que hasta que no se eduque o se llegue a tener el conocimiento de pertenecemos a un pueblo, al pueblo europeo, luego cada uno tiene, por así decirlo, sus países, no llegaremos a ser los avanzados, más que nada porque veo que hay muchas cuestiones que se ponen de perfil y lo estamos viendo. Yo ahora lo estoy viendo con los problemas que hay, con los problemas no, miento, con las guerras que hay tanto en Ucrania como en Gaza, y veo las diferentes posturas que ponen respecto a la defensa de Ucrania y respecto a la defensa de los gazatíes. Entonces creo que cuando se defienden unos valores se tienen que defender al total, y creo que los políticos europeos sí están condicionados en parte de la historia particular de cada país, y que eso provoca, que lo estamos viendo, que las elecciones europeas dicen que la mayor subida puede ser que sea de la extrema derecha o la derecha que está a la derecha de la derecha, para que sea un trabalengua. Bueno, cuando se hace política con titulares, que creemos que es solo en España, pero que es en todos sitios, con titulares y con parafernalia, pues al final pasa lo que pasa, que los populismos llegan tarde, mal o nunca, bueno, nunca no, o sea, tarde o mal, pero llegan. Yo sí considero que no se le está dando la atención correcta a estas elecciones. Yo se lo decía a Florentino, digo, yo no tengo la sensación de que estemos en campaña. Yo no tengo la sensación de ver... Sí, sé que estamos en campaña porque todos los pueblos tienen sus carteles, todos los partidos están haciendo actos, pero no tengo esa cobertura mediática, por ejemplo, que hemos tenido en el proceso electoral de Cataluña o en el proceso electoral de Galicia o del País Vasco. No tengo la sensación de estar en una precampaña que nos afecta a todo el país, en nuestras posibilidades, no, por ejemplo, en lo que está diciendo, en elecciones autonómicas. Entonces, creo que falta todavía mucho conciencia de pertenecer a la Unión Europea. Y, por supuesto, estoy de acuerdo con lo de Florentino, aunque él decía todo lo que decía, todos los datos que ha dicho, es lo que tenían que hacer los partidos. Por ejemplo,
a favor o en contra del pacto de las energías que hizo el gobierno, a favor o en contra de la PAC, porque muchos se están arropando de somos los defensores del campo y luego no son defensores de la PAC, por ejemplo. Y todas esas cosas y todos esos actos son los que tienen que poner en valor. Cuando hablas de la paz es con C, no con Z. Sí, bueno, la paz, otra es que tenía que ser ya unánime. Así que lo que considero es... Política agraria común. He hecho en falta eso, que hablen de los problemas reales y no tanto de que si viene la extrema derecha o demás. O la extrema izquierda. Don Félix Calle, que por cierto ha escrito un artículo denominado y titulado Europa en Y Más Información, excelente. Enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias. Habrá quien opine lo contrario, pero me alegro que los amigos digan eso. Yo lo digo de forma objetiva, don Félix. Ya, yo no sé la objetividad que tú tienes. Yo comprendo que haya un desapego cada vez más de los ciudadanos hacia los políticos, hacia la política, pero el no votar en estas elecciones es que hay muchas cosas en juego, muchísimas cosas. Tradicionalmente se le da más importancia a las elecciones nacionales que a las europeas. De ahí el peligro que puede haber de las abstenciones, ¿no? Como dice David, es que nos importa más lo que pasa aquí a lo que pase allí, porque somos más ultranacionalistas que ultraeuropeos. En Europa se legisla una variedad de asuntos tremenda. Sí. Más de lo que la gente piensa. Más de lo que la gente se cree. Se presupuestan los fondos europeos. Todo eso nos afecta tan decididamente en la vida de los ciudadanos de cualquier país que eso no se nos puede olvidar. Y luego, bueno, tenemos representantes de cada país, tenemos representantes allí que trabajan o deberían trabajar, luego digo el porqué, o deberían trabajar para sus ciudadanos. Pues hombre, porque alguien debe estar allí para defender los intereses de su propio país, digo yo. Y bueno, pues pregunta si todos somos iguales. Pues teóricamente sí, y legislativamente sí, en la práctica no. Siempre hay países, pongo dos, ¿no? Francia y Alemania, que por su situación económica y política, pues mandan más que nadie. Alemania sigue siendo la locomotora de Europa. Claro, es que mandan más que ninguno. Sí. Teóricamente sí, somos todos iguales, ¿no? Pero es que si no estuviéramos en la Unión Europea, habría mayor desigualdad todavía. ¿Qué pasaría? Mayor desigualdad. Yo en ese artículo precisamente lo que decía es que soy muy crítico con la Unión Europea, porque lo soy, porque se podrían haber hecho las cosas de otra manera, pero también decía que fuera de la Unión Europea hace muchísimo frío, pero mucho. Como así finalizas el artículo, sí. Como la gente no se puede imaginar. Yo creo que tenemos que concienciar a la gente de qué es lo que significa estar o no estar en la Unión Europea. En cuanto a quién ganará, que también preguntas... bueno, pues mira, he leído a bastantes politólogos y todos llegan a un acuerdo, y es que en las europeas es más habitual aplicar el voto de castigo. Tradicionalmente es así, y estadísticamente es así. Y normalmente se castiga casi siempre, por no decir siempre, al equipo de gobierno. No sé si es que algo mecánico, algo de rutina, que dice, bueno, pues yo el cabreo, no sé qué, y lo expresa en el voto a las europeas. Creo que ganará el PP. Aquí en España parece ser que las encuestas le dan también ventaja al PP, que casi... Salvo lo que dice el CIS. Bueno, ya, pero yo... Bueno, sí, pero... que siempre se equivoca, por claro, cierto. yo cojo una y otra, ¿no? Cojo una. Y entonces, digo, una que es de una parte interesada, que dice, va a sacar 30, digo, serán 25. El CIS dice, va a sacar el PSOE 40, digo, bueno, pues serán 20. En fin, hago un cálculo un poco más o menos, una media, ¿no? Y parece que el Vox avanza y que el PSOE pues baja un poquito, baja un par de diputados o tres, ¿no? Me preguntas también, ¿conoces a alguien por su trabajo en la Europea? Sí, bueno, con nombres y apellidos, que no los voy a decir, está muy cerca de aquí, es de Ciudad Real, y me da la impresión, por las conversaciones que yo he tenido con esa persona, con las reuniones que he tenido con esa persona, lo que te decía, lo que te explicaba, lo que iba a hacer, y me da la impresión que se dedicará a otra cosa, y solamente trabajará en otras muchas cosas, pero en la cosa que a mí me comentó, que me dijo y tuvo una reunión, pues me van a perdonar la expresión, pero no ha hecho ni el huevo. Don Manuel Tabas.
La verdad es que a tu pregunta, y ya sigo con la S de más, pocos son a los que conocen, incluso hasta dentro de los nuestros, porque normalmente las listas que van a Europa pues no están llenas de primero espadas y a veces ni de segundo espada, sino se están rellenando pues con personas que han perdido determinados puestos en políticas nacionales, en políticas regionales o en políticas locales y demás. Entonces, es difícil. Después, una cosa es que estamos de acuerdo que el Partido Socialista va con sus listas, pero si yo votase al Partido Socialista, volvemos a lo mismo, cosa poco probable, pero bueno, vamos a suponer. ¿Por qué tengo que votar según me los pongan a mí de 1, de 2, de 3 y de 4 y en el orden que ellos quieran? Si, por ejemplo, yo personalmente a Teresa Rivera no la considero políticamente apta para Europa, por ejemplo, que no quiere decir que no lo sea, pero para mí a lo mejor puede ser que no. ¿Por qué me obligan a ese voto? Y después, ¿por qué nos integramos en familias europeas de nuestro mismo signo político? Lógico. Para hacer... Lógico. Lógico, no. Se tenía que hacer... ¿De distintos signos políticos? Pues naturalmente, y ahí es donde llegan los acuerdos, en distintos signos políticos. Si Félix y yo somos del mismo equipo de fútbol, nunca vamos a discutir. Siempre estaremos de acuerdo en todo. Aquí no, pero en Europa se discute, perdona, yo soy del Madrid. Yo también. Y con quien más discuto son precisamente con la gente del Madrid. Claro. Porque, bueno, pues ya sabes que yo soy un poquito... Dejarme que lea dos WhatsApp que acaban de llegar. Vale. Dice, pongamos todo en valor. La Fiscalía Europea mantiene abiertas 47 investigaciones en España por fraudes en fondos comunitarios. Y sigue diciendo, las 29 pesquisas iniciadas en 2023 implican un daño total de 217,3 millones a las arcas públicas. Sigue usted, don Manuel. Después, mi amigo David habla de los populismos, que los populismos son tanto de izquierdas como de derecha. Y los populismos llegan a los poderes cuando la gente de los pueblos se cansa de quienes están detentando en poder durante mucho tiempo, es decir, los bipartidismos. Y cuando la gente se cansa, vota a un extremo o vota a otro. Como eso lo vamos a tratar en el segundo tema, no quiero incidir mucho en él, pero las ideologías no son malas. Los malos son las personas que, representando esa ideología, se hacen después justamente lo contrario. Las bondades que nos tiene Europa, pues son muchas, pero por ejemplo, a las que se han referido aquí muchas de ellas además, a mí sí me gustaría explicarme por qué los tomates, ahora mismo de Marruecos, han ocupado el primer lugar por encima de los de España en la Unión Europea. Eso a mí me causa estupor, como me causa estupor que las fresas están de esto. Eso dice poco de la Unión Europea. Hombre, por lo menos yo como español me dice muy poco, porque nuestros tomates son mejores. Además, sabes que han salido informaciones que esos tomates venían con una serie de acompañantes que no eran muy saludables, llamémoslos así, ¿no? O por lo menos se ha publicado. No sé si será cierto o no. Rosa, ha estado publicado. Pues yo, sorprendentemente, que no es sorpresa, estoy de acuerdo absolutamente con lo que han dicho todos los compañeros. Discreparía ahora mismo con Manuel, que dice las ideologías no son malas las personas. Son malas algunas ideologías. Díselo al micrófono, por favor. Son malas algunas ideologías. Y ahora después, si tengo tiempo, te voy a hablar de las ideologías de la izquierda que surge en Roma en el 2004 y lo que proponen para Europa. De entrada, hablando del voto, claro que es importante votar. España, que vivió aislada durante 40 años en el régimen anterior y llega la transición, todo lo que deseaba es pertenecer a una gran potencia y al mundo occidental que es Europa. Y después de una petición y de mucho estudio, porque se estudia el país que va a entrar y las condiciones que reúne y presenta, entramos en Europa, creo que fue 12 de junio del 85. ¿Y por qué fue importante? Primero hago un paréntesis. El problema que tenemos es que hay mala cultura europea. El otro día me decían unas amigas, a mí Europa me pilla muy lejos, lo importante es España, que es donde están las políticas. Mentira, las políticas, bueno, perdón, no es cierto, es incierto. Las políticas surgen de Europa con nuestros votos. Bueno, pues después del 85, cuando entramos, la España y la vida la imagen de España y la vida cambia totalmente. De una España gris y aislada pasamos a lo que se llamó el misterio,
a ver, lo que se llamó el milagro español. Es decir, gracias a un fondo de cohesión se mejoró la sociedad, la vida y, sobre todo, la economía y las infraestructuras. Y a partir de ahí hubo un milagro en España que se sigue acentuando cada vez que hay elecciones en Europa. Por tanto, el voto es fundamental porque con nuestro voto participamos de las políticas que salen del Parlamento. Y termino diciendo que mejoraría España si nuestros votos no fueran para una política de izquierdas en estos momentos que están haciendo mucho daño. David García. Bueno, en primer lugar, le tengo que decir a Félix que llevaba razón en lo de que el equipo de gobierno es el que más sufre el cambio, pero también los políticos coinciden que es cuando las generales están más cerca de las europeas, o sea, que hubiera europeas y a continuación generales y no faltarán supuestamente tanto tiempo, que a partir de ya se pueda votar el botón de nueva convocatoria de elecciones generales en España. Luego, parece que como Europa es un ente tan grande, si analizamos un poco, en el 2008, y eso para centrarlo así un poco en el cambio de actitud que ha tenido Europa, los mandamases de Europa, en el 2008 se aplicó una política de recortes y de acoso que al final lo sufrían las personas no desfavorecidas, sino las personas del pueblo llano, por así decirlo, como somos por lo menos yo. Fue la misma sociedad la que empujó, la que apostó para que nos entenda, para que veamos el poder que puede tener la movilización social. Fue la que protestaba en las calles por los recortes, la que protestaba por todo, y de ahí surgieron los movimientos sociales, y de ahí provocó que, por desgracia, con la llegada de la pandemia, que es una desgracia, la actitud que tomó Europa fue muy diferente. No fue la de recortar, fue la de apoyar. Y ahí vemos la importancia que tiene, no solo porque vayas a votar, sino defender unos derechos y unos valores que, sin duda alguna, cada uno lo podrá defender, los suyos, pero que, siendo mayoría, al final se pone en movimiento el proceso de que los gobiernos actúen de una manera o de otra. Y luego también hay que resaltar, que lo hablaba un oyente, hablaba también de la labor que había hecho el gobierno, y otro ha dicho lo de las causas que tiene la Fiscalía. Bueno, las causas como las que hace la Fiscalía Europea, como las que hace Europa España, un juez determinará lo que hay, y mientras tanto todo es presunto. Pero sí es verdad que si yo noto una diferencia con este gobierno, no digo con este, con los dos gobiernos que llevamos de coalición, para que seamos más justos, noto que el papel de España en Europa pesa más que ha estado pesando en los años de atrás. Noto, por ejemplo, cuando veo un presidente como esta mañana que reconoce el Estado de Palestina y se dirige a los medios en español, como es su lengua, y luego en inglés, que es la lengua vehicular en Europa, cuando ves que tienes a Borrell, a Nadia Calviño, cómo está valorada Teresa Rivera en Europa. La política, perdóname, que es el debate. ¿Tendrá que ver la política con la lengua en la que te expresas? No, te quiero decir que se dirige en inglés. ¿Por qué? Bueno, porque a la hora de español, no, que es su lengua materna. Que hace poco, estoy hablando, no digo que sea ni bueno ni malo, digo que es luego lo considero. Pero es un tema menor que estáis hablando, es un tema menor. Considero que por primera vez el G7 que con Europa no tiene mucho que ver. El G7. Digo, el hablar español o inglés. Sí, pero que te quiero decir que el G7 invita por primera vez al gobierno el G7 económico. Te quiero decir que considero que la gente piensa a lo mejor que que Europa no es tan importante, pero que de España, vamos Francia, con Florentino, o lo que sea, necesita de los gobiernos de Europa. Yo no suelo poner en cuestión el trabajo de los europarlamentarios, como tampoco pongo en cuestión el trabajo de los diputados. Yo estoy seguro que ellos trabajan allí en comisiones, como los diputados españoles en comisiones, y creo que no conozco a ningún europarlamentario, pero supongo que elaborarán directivas, trabajarán. Es obvio que es importante votar, pero la clase política tiene que hablar de Europa, de la importancia que tiene Europa para los ciudadanos españoles, y de esa manera se puede evitar una alta abstención. Pero claro, si seguimos hablando
de temas domésticos y además que no tienen ningún interés para muchos ciudadanos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cada vez más los ciudadanos vemos cada vez más lejos a Europa. Y ahora es una buena oportunidad para que los políticos hablen de Europa y la veamos más cerca. Yo voy a poner un ejemplo de lo cerca que está Europa de Puerto Llano. De Puerto Llano. Hay muchas obras en Puerto Llano que se han financiado con fondos Miner. Y la inmensa mayoría de los fondos Miner venían de los fondos europeos. De esta forma no era posible. Bueno, pero otra cosa distinta es cómo se han empleado esos fondos. ¿Y quién las ha empleado? Exactamente, es decir, en Europa ha financiado muchos proyectos en Puerto Llano, porque evidentemente había que dar una alternativa al cierre de las minas. Se perdían puestos de trabajo y los fondos Miner venían a garantizar en lo posible que la pérdida sea menor. ¿En qué se han empleado? Yo en algunos proyectos soy críticos, pero Puerto Llano se ha beneficiado indudablemente de los fondos europeos, fondos Miner, fondos de cohesión, fondos LEADER. Todos esos fondos han beneficiado a Puerto Llano. Y ha salido una cuestión que yo creo que sí que es importante, y es que España, el gobierno español, recibe muchos miles de millones de euros de los fondos europeos. Todavía quedan algunas remesas, porque los fondos se dan condicionados a las reformas, etcétera, etcétera. Y el gobierno tiene que hacer un esfuerzo muy importante para que el reparto de esos fondos sean absolutamente transparentes. Y si no lo son, pues que actúe la Fiscalía y que tenga que actuar. Félix Calle. Me ha recordado la intervención de David. En debate, la Fiscalía no puede actuar, Florentino, aun estando de acuerdo contigo en todo, porque la Fiscalía es él. Perdón. No, decía que la intervención de David me ha recordado una cosa, cuando hablaba del año 2008, volviendo a una de las preguntas que tú hacías, si éramos todos iguales en la Unión Europea, yo decía que no. Y me ha recordado que en el año 2008, cuando vino esta crisis financiera, inmobiliaria en España, más que financiera, quien mandaba era Alemania. ¿Quién mandaba a los señores de negro? ¿Portugal? Alemania. No, lo mandaba Merkel, mandaba Alemania. En su país no, porque no sé si saben los que nos estén escuchando, que parece ser que en Alemania es que no existían las cajas de ahorro. Sí existían las cajas de ahorro. Lo que pasa es que el test de solvencia en Alemania se hacía solo a los bancos. Y aquí se hacía a los bancos y a las cajas de ahorro. Allí existían cajas de ahorro y estaban todas hundidas, todas, absolutamente todas. Pero que yo sepa, no hubo ninguna intervención en las cajas de ahorro de Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania económicamente y políticamente manda. Y mandaba y sigue mandando. Nos mandaba aquí a los señores de negro y dice, vigilen las cajas de ahorros, que las que peor estaban. Ojo, los bancos no estaban tan mal, estaban mal las cajas de ahorro. Y encima la señora se permitía el decir públicamente que no se invirtiera en España, que se invirtiera en Alemania. Pues eso no es igualdad. Eso no es pensar en Europa, eso es pensar en su país. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que la gente a la vista de todo eso sea europeísta. No lo es, por desgracia no lo es, pero es que están animando a la gente a que no lo sea en muchos aspectos. Y me ha recordado precisamente el año 2008 que fueron un año muy, muy, muy malos para los ciudadanos españoles como consecuencia del tema económico, pero que venían mandados por la señora Merkel. Hay un nuevo WhatsApp que dice, no se engañen ustedes, los españoles no somos iguales que los alemanes. No. Yo, como jubilado español, vivo peor que un jubilado alemán. Don Manuel. Hay también de diferencia entre países del norte y países del sur, es decir, y no son lo mismo. Pero bueno, yo quería contestar a mi amiga Rosa, para que vean nuestros oyentes y televidentes que no porque estemos en la misma bancada tenemos las mismas opiniones. Claro y naturalmente ella tiene una opinión. Hombre y mujer distintos. Adelante. No según la ley no, porque yo puedo considerarme mujer. Bueno, pero ¿te has considerado o no? De momento no, pero estoy en ello. Distintos. Adelante. Vamos a ver, ya fuera de bromas y hablando en serio, que también es bueno que tengamos un poco de distensión en la tertulia, porque no todo tiene que ser correcto. Pan y pan. Venga.
Le he dicho a Rosa de que las ideologías no son malas. Naturalmente que no. Todas las ideologías tienen sus cosas buenas y tienen sus cosas regulares y tienen sus cosas malas. Lo peor son las personas cuando utilizan esas ideologías. Y voy a poner ejemplos. Por ejemplo, es un partido de ultraderecha, es un partido rupturista, es un partido independentista, es un partido que de pronto, con 7 votos, pues hemos dicho que ya es progresista. Tiene de progresista lo que yo de cura. Vamos a ver. Eso es una falacia, no es cierto. Entonces, según nos interese, ponemos nuestros intereses en nuestro gobierno. Y en Europa pasa exactamente igual. Von der Leyen ahora mismo resulta que ha descubierto a Meloni, porque es que ahora ya no hay una ultraderecha mala, sino hay una ultraderecha buena, que es Meloni, con sus Fratelli d'Italia, que están en el mismo grupo de los conservadores y los reformistas, junto con Vox, está junto con Vox, y son socios con Vox y demás, y ahora resulta que Meloni sí es la ultraderecha. Bueno, hay que recordar a los espectadores y a los televidentes que en Europa se conforman las mayorías por grupos. Está el Grupo Popular, el Grupo Socialdemócrata y otra serie de grupos como los Verdes. En estos momentos quien domina en este aspecto es el Grupo Popular. Efectivamente. Pero y entonces, en coalición. En coalición. Gobierna Europa Sí. populares, socialdemócratas y liberales. Sin lo duda que se alguna, llama sí. la gran coalición. La gran como ahora le interesa, porque se prevé un auge grande de la extrema derecha, se habla de hasta de 80, 90, incluso más asientos en el Congreso, pues entonces, para seguir yo gobernando Von der Leyen, pues ya Meloni es buena. Entonces, volvemos a los intereses personales. Pero yo creo que estamos desenfocando la situación, porque está muy bien lo que tú planteas, pero quizá no quepa aquí, ¿no? Digo quizá, bueno, ¿no? Porque yo centrémonos en entiendo Europa. que vamos a hablar de Europa y qué vinculación tenemos sí, era para los contestar a mi españoles con compañera Europa que- y por qué es buena Europa para España o por qué no es buena Europa para España. Era para contestarles para que eso, porque yo distingo entre ideologías y personas que se adaptan a esa ideología. Vamos a ver, España, como bien se ha hablado aquí, en el año 85, que ingresamos, éramos el país pobre. Entonces recibimos muchos fondos económicos, recibimos mucha ayuda, recibimos mucho de todo, y gracias a eso salimos adelante. Entramos en un mercado único, en el que ya no teníamos nosotros que tratar, por ejemplo, con Marruecos, y si no teníamos buenas relaciones, no nos fastidiase en el tema de la pesca, sino que era Europa la que imponía al Marruecos las capturas que teníamos que tener. Nos crearon un Banco Central Europeo, nos crearon el euro y entramos en una zona Schengen donde podíamos circular libremente y demás. Después, indudablemente, han entrado otros países más pobres que nosotros, que entonces han ido recibiendo más dinero y demás. Y entonces ahora nosotros estamos en una situación estable, ni muy arriba ni muy abajo, pero bueno, ahí, nadando entre dos aguas. Pero seguimos necesitando Europa para todo, porque también hay acuerdos de libre comercio, no solamente con Estados Unidos, sino con Japón, con Vietnam y con otros países y demás que también nos pueden afectar. Perdona. David García. Bueno, no, solo un matiz, aunque no venga a cuento. Nadie ha dicho que yo sea progresista, se habla de gobierno, pero bueno, que eso para que... O sea, tú no eres eso. progresista. Luego creo que ya se está barajando, Meloni es muy lista, bueno, eso es verdad que hemos dicho que es la siguiente parte, con la extrema derecha, vale, que Europa se enfrenta, bueno, digo, a la disyuntiva de sentirse querido por la gente, así decirlo. Sentir la gente que, como hemos dicho aquí en la tertulia 1000 veces, la gente tenga la necesidad de implicarse en el voto. A lo mejor la abstención que hay en las europeas muchas veces es porque nadie tiene la sensación de que su voto valga para algo. Esa es la realidad. Igual que el Senado, muchas veces la gente dice... Pero a lo mejor porque no se le explica bien las cosas. Hay que tener en cuenta que España era un país pobre, pero ahora mismo es la tercera, desde que se fue en Reino Unido, la tercera o la cuarta potencia de la Unión Europea. La cuarta. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el momento en el que es un país importante dentro de la Unión Europea. Y no, por ejemplo, que Grecia, mira la que se lió cuando se quería ir de la Unión Europea y es muy inferior. Pero a la gente hay que explicarle, como bien ha hecho Florentino, el dinero que le vino en su día a Puertollano
como habrá ido a un montón de municipios, a un montón de ciudades, como muchos agricultores se benefician de la PAC, como muchos, yo qué sé, pescadores de donde puede pescar. Te quiero decir que eso es lo que estoy echando yo en falta en esta campaña, que hablemos de eso y no de, por así decirlo, de ETA o de independencia, cosas de esas. Félix Calle. Vamos a pensar solamente una cosa en España. La infraestructura terrestre, ferroviaria, aérea, se ha desarrollado gracias a la Unión Europea. Sí. ¿Os imagináis no haber pertenecido a la Unión Europea, cómo estarían las infraestructuras en general en España? Hay una máxima en economía. País que no esté bien comunicado, país que no tiene una buena estructura, es imposible que progrese económicamente. ¿Por qué hemos progresado económicamente? Como dice David, que somos la cuarta potencia, a veces hemos estado en la tercera y tal. Porque tenemos una infraestructura. Pero esa infraestructura se debe a Europa, por los fondos que queráis, el que sea. Si no, imaginaros qué clase de infraestructura, qué clase de subvenciones, qué clase de fondos tendríamos si no pertenecíamos a Europa. Económicamente no hubiéramos crecido lo que hemos crecido en los últimos 30 o 40 años. A mí no me cabe ninguna duda. Florentino López. Yo creo que el voto... Me has saltado. No te he saltado. Aquí vamos en esta segunda parte. Así varias veces. Porque te toca después, que es preciosa. Adelante, Florentino. Bueno. No, yo decía que mucha gente antes de coger la papeleta del voto, yo creo que hay 3 decisiones europeas que van a influir en esa decisión que tomen los ciudadanos. La primera decisión europea, el pacto migratorio. Muchos ciudadanos, entre los que me incluyo, considero que ese pacto migratorio es absolutamente vergonzante. ¿Por qué? Pues porque se paga con dinero para no practicar la solidaridad. Si yo no quiero coger emigrantes, ¿cuánto vale cada uno? ¿20.000 euros? Toma, ahí los tienes. Es un pacto absolutamente vergonzoso que ha hecho la gran coalición. Luego, cuando hablemos en la segunda parte de la tertulia, veremos que todas estas decisiones que toman los 3 partidos, incluido el Partido Socialista, los liberales y los del Partido Popular Europeo, estas decisiones luego la gente dice, bueno, ¿a quién voto? Es que están los 3 metidos en la misma decisión. Entonces, el pacto migratorio es un pacto vergonzante. Segunda decisión que puede influir en el voto de los ciudadanos. No hay respuesta unánime en el conflicto de Gaza. No hay respuesta unánime. Cada uno va a su libre aire, albedrío, sí. A su aire. Yo lo reconozco, tú no, yo vendo armas, tú más. Es increíble, increíble. Aunque no le guste la palabra, es increíble que no haya una postura común en el conflicto de Gaza de la Unión Europea. Es increíble. Y por último, otra decisión que puede influir en el voto de los ciudadanos es la Agenda 2030. Es incipiente, no avanza. Y hay un tema de la Agenda 2030 que a los españoles nos sacan los colores, que es la pobreza infantil. Los parámetros de pobreza infantil en España solamente los supera Rumanía. 4 millones de niños. Solamente los supera Rumanía. Y eso está en la Agenda 2030. Qué poco hemos avanzado en esos asuntos. Pues esos 3 grandes temas, por lo menos a mí, me influyen a la hora de coger mi papeleta de voto. Rosa Porras. Mi querido Félix ha hecho una intervención que me ha copiado todas las palabras. Cierto es que España se desarrolla gracias a las infraestructuras y al dinero que viene de Europa, pero como decía... Pero yo no te he mirado los apuntes, ¿no? ¿Perdón? Que digo que no te he mirado los apuntes, ¿no? Sí, le has echado una ojeada. No estoy segura, pero como decía Florentino, ese dinero que llega a España tiene un origen determinado y, por tanto, el Gobierno tiene obligación de dar una explicación de dónde ha ido el dinero. ¿Y dónde va el dinero? Donde él quiere, donde más le gusta, donde lo necesita, y todo es secreto de Estado. Es decir, una burla. Pero hablando todos de Europa, se nos ha olvidado decir, estamos hablando de Europa en presente y pasado.
Pero Europa tiene un gran reto, el reto del siglo XXI. Es verdad que está financiando ahora la unidad financiera y fiscal que no estaba terminada de consolidar, y ahora tendremos que consolidar un ejército. Tenemos guerras, nos ha pillado desprevenido, todos con el paso cambiado. Eso hay que arreglarlo y solucionarlo, lo que es un ejército europeo. Tenemos el cambio climático como gran reto en Europa. La pobreza, además de la guerra que ya he dicho, la emigración, la escasez de recursos, la inteligencia artificial y los derechos y valores de cada uno de los pueblos. Bueno, pues terminamos con una pregunta que os hago a cada uno de vosotros. Pregunto, hay que animar a las personas a que vayan a votar el día 9 de junio, por un lado, y por otro lado, ¿quién creéis que va a ser el partido más votado mayoritariamente? Manuel Tabas. Sí, que vote todo el mundo, porque el voto es un derecho y debemos votar y aportar nuestro voto. Y el partido que va a ganar, salvo las encuestas del CIS de Tezano, es el Partido Popular, donde le dan una horquilla de 24 a 25 asientos. Creo que debemos votar todos por obligación y, desde luego, va a ganar el Partido Popular y a Dios gracias de que va a ser así. Félix Calle. Sí, hay que votar a pesar de la unión. Hay que ser europeísta. Y según las encuestas, que bueno, no sé la fiabilidad que tienen, creo que ganará el PP. David García. Bueno, yo creo que a la primera pregunta la respondió a lo primero. Yo siempre, no digo por obligación, pero sí animo siempre a todo el mundo a votar, porque es un derecho y costó mucho que pudiéramos ejercerlo. Y respecto a lo otro, yo creo que habrá un empate técnico, no sé si más o menos diputados, pero en votos yo creo que por lo menos va a ganar el Partido Socialista. Florentino López. Hay que votar y todavía hay partido. Bien, pues hasta aquí este tema. Nos vamos a ir a un pequeño descanso, pues, diciéndoles que vamos a probar una tapa de Casa Pepe que nos ha enviado y que son buñuelos de bacalao. Ahí están en pantalla esos buñuelos exquisitos de Casa Pepe, y todo esto está mal. Más de uno.